Fuero Íntimo, temporada 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuero Íntimo. Hoy con nosotros Jorge Foloni. Bienvenido, Jorge, querido. Gracias, Fede, por invitarnos acá. Un gustazo tenerte con nosotros. Ya has participado, participas siempre en el Club de Derecho. No vamos a decir cuántos años porque te va a delatar la edad. No tengo problema con mi edad. No, ya llegamos al medio siglo. ¿Qué va a ser? Ya no cumplo años. Ya no un pienso. cuarto de siglo en el Club de Derecho. Sí, un cuarto de siglo. Porque sos amigo de los fundadores del club, de Carlitos Giabay. En el 2000. Yo entré en el año 2004. 2006 debo haber estado ahí. No, de antes, porque yo entré en el 2004 y yo ahí te conocí, 2004. Tenés razón. Así que, sí, imagínate, del vos sos amigo de antes. 97. Claro. Que pasaron los años. Y has estado siempre en el Club de Derecho, así que... Sí, tal cual. Este otro espacio más que te convocamos y siempre predispuesto. Así que muy contentos. Jorge, contanos todo lo que ha significado para vos el derecho y la función pública. Y fue una parte de vida, ¿no? Porque siempre me voy al momento en que tenía que elegir la carrera, que siempre digo, capaz que me equivoqué y mi vocación estaba en otra. Hoy un poquito, habiendo caminado, me inclinaría mucho por la arquitectura si tuviera que volver a elegir. Pero en aquel entonces, cuando tenía 15, 14, 13, 8, lo acompañaba a mi papá, a mi viejo, recorriendo desde su política a la provincia en Salta. Claro. Desde ahí soy. En realidad yo soy cordobés, nacido en Salta, pero en aquel entonces en Salta ya él creaba un partido y yo lo acompañé mucho, viajé mucho con él. Y me metió el tema de la política y recuerdo una charla que con él, básicamente cuál era la herramienta tal vez más útil en la política, y surgió el tema del derecho, la abogacía. Sí, que la abogacía para mí siempre tuvo una motivación vinculada a la actividad política. El derecho yo no lo viví como un litigante, no lo viví realmente como un abogado. Lo viví al derecho como una herramienta para la política, una herramienta para dar clases, para vincularme con la gente, para poder enseñar y aprender básicamente. Y siempre puse la abogacía al servicio de la gestión pública. Así que el primer cargo, función que yo tengo apenas me gradúo, bien que me voy a España, vuelvo, es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la SAE, en la Facultad de Derecho, y ahí estamos un año, que ahí lo sabes muy bien. Después, recién en el 2002, al año de salir de la SAE, me matriculo, pero al poco tiempo asumo el Ministerio de Gobierno como gerente de Asuntos Legales con Eduardo Castelo en ese momento. Con él estoy 3 años y medio, y luego de allí paso al equipo de Pichi Campana, con el cual debo haber compartido 4 años, más o menos. Pero, como verás, casi poco tiempo dedicado a la profesión, ¿no? Sí lo estudié mucho el derecho, me gusta la docencia. Entonces, de ahí... Sí, has sido profesor del club. Claro, me cautivó muchísimo tu invitación de dar clases en un tema que en ese momento era una forma de ejercer la profesión, que era el derecho previsional. Sí tuve una pequeña incursión de unos 7 u 8 años de laboral, desde el lado obrero, trabajador, que es lo que uno podía y más o menos le gustaba. Pero lo mío fue el fuerte, el derecho previsional. Y ahí debo haber estado 10 años dando clases, lo que me permitió crecer mucho, hacerme conocido y conocer mucho también la provincia, porque viajé mucho. Claro. En ese momento había que iniciar los trámites jubilatorios en distintos oficinas de ANSES que hay en toda la provincia, con turnos que empezaban a las 7 de la mañana, así que pasaba viajando,
conversando con la tercera edad, con las señoras y los señores, y siempre llevando buenas noticias, que era lo lindo de esa rama. Qué bueno. Pero en paralelo siempre con una pata en la gestión pública. Después de la salida de Pichi, de manera intempestiva, de noche, a las 10 de la noche, siempre me acuerdo que dejé de ser parte de los equipos de él. Cuando llego a mi oficina el otro día, y uno de los chicos que trabajaba para mí me dice, ¿qué haces? "Ah, vengo acá a trabajar. Pero si ya no sos más director acá, te sacaron. Ah, bueno, gracias por decirme. Agarré el maletín y me fui a la peatonal y seguí mi vida. Claro, mirá. Sí, siempre digo yo que mis salidas siempre son intempestivas. El único que tuvo tal vez la delicadeza de decirme que ya no podía ser parte de sus equipos fue el doctor Pedro Ramón Yancy, que cuando yo era su secretario de Asuntos Estudiantiles, la presión interna, porque siempre hay presión interna, mandaba que me tenía que retirar del ejercicio del cargo. Una cuestión de diferencias de opiniones con los compañeros. Y me llama el doc y me dice, has perdido todo tu plafón político, no podés seguir siendo más mi secretario. Así te dijo. Así me dijo. ¿Y vos qué le dijiste, Pedro? Y Pedro, por supuesto, lo sé, soy consciente y te agradezco. Así que lo saludé y a otra cosa. Me fui y ahí es cuando me matriculo y ahí es cuando empiezo a ejercer la profesión. Y te metiste hace daño después también en el colegio. Claro, bueno, ese fue el motivo por el cual me tuve que ir, claro, por haberme metido a hacer política en el Colegio de Abogados, claro, y que nos ha ido bien, porque ese año fue el primer año que una agrupación... ¿Bien para quién? ¿Qué? ¿Bien para quién? No, para mí. Para mí y también para el doctor Yancy. Claro. Porque fue la primera vez que un graduado, que yo era representante de los graduados, todavía no, pero estaba creando un espacio de graduado, era la primera vez que la franja morada en ese momento perdía su representación de 2 graduados en el Consejo. En el Consejo, ahí hace mucho. Logramos ingresar la primera vez el primer graduado. Pero después, 2008... No, y después... ¿Apareció otro? Sí, después, bueno, se sucedieron un montón de elecciones, esa fue la primera, 2002. Claro. Claro, el 2002. Hasta 2008. Hasta 2008. ¿Y 2008? Apareció otro, claro. ¿Quién fue el otro? No sé, un tal, no me acuerdo. ¿Federico? ¿Fuiste vos? Ah, sí, pero vos venías de la franja. La franja tenía su representante que era vos, y nosotros no lo perdíamos. Pero uno ahí, así, ahí en el 2008, sí. Y pero ya no estaba yo, no. Yo era de la otra línea, la línea, y ahí es cuando empiezo yo a militar con Martín Yarlora. Claro. O sea, él era uno de mis votantes y además compartíamos alguna charla que otra en ese momento. Sí, Jorgito, te hago una pregunta porque han pasado amigos acá por este programa de la política partidaria y política universitaria, y amigos que han estado también militando en los dos, desde los dos ángulos. ¿Vos cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿En la política universitaria o en la política partidaria? Como más cómodo, siempre me sentí más realizado en la política universitaria. Pero en el ámbito natural, y es donde yo hice, donde creé, generé, gané, perdí. Y fue una etapa importante de mi vida porque empieza desde el 94 allí y se extendió hasta el 2006, más o menos. Claro. Primero en estudiantes y después en graduados. Y creamos agrupaciones. No, te estaba olvidando porque fuiste en 2014, fuiste conciliario de graduados. Después volví en el 2014, es cierto, pero más en un rol de invitado a ser parte de. Durante el 96 tuvimos la posibilidad de ganar el centro de estudiantes, de conducir una agrupación, un centro de estudiantes, después de graduarnos y crear un espacio de graduados. Y contanos una anécdota que te haya marcado en la política universitaria y en la política de gobierno. Y una anécdota que me hace cuando el chino Damián López Brando me pegó un piñón en la peatonal, enojado porque había perdido. ¿Te pegó un puñete? Sí, me pegó un puñete. Sí, todos se acuerdan.
Yo me encargué de que todos sepan también. Hice un poco de show en una caída exagerada. ¿Rodaste? Sí. O cuando Conrado Storani me perseguía corriendo. Eso son era dos amigos, el Conrado y el Chino, son amigos. Sí. No, para mí la gran anécdota fue esa elección. Haber ganado por 16 votos la segunda banca y desplazar a la Franja Morada cuando toda la estructura de la universidad apostó que no ingresara y yo la creé solo, de cero. Para mí ese fue el gran hecho, porque de ahí yo capitalicé todo ese espacio y le abrí la puerta al peronismo oficialista del gobierno en la facultad y en la universidad. Gracias a esa victoria desembarca todo un esquema que hoy seguimos conduciendo ahora en el esquema de la provincia. En aquel entonces, con esa victoria, se sentaba en el decanato por primera vez Juan Manuel Cid, Martín. O sea que todo el oficialismo hoy de provincia tiene sus raíces en la militancia en el universitaria. Del doctor Yancy, en esas... O sea que podemos decir que Yancy es el padre de la criatura. Sí, creo que todos lo sentimos así. Todos los que no lo sienten así le tienen una altísima respeto, estima. Sí. Yo también, sí, yo siendo oposición de él siempre le digo, Pedro, lo que he aprendido. Sí, todos aprendimos aprendido. El que no aprendió de lo bueno y lo malo. Si aprendimos que no hay que hablar mucho y dejar escuchar al otro, que él, viste, que habla mucho y por ahí no te escucha. Pero todos, desde Martín, que le tiene una estima, pero porque todos de alguna manera, y teníamos 19 años, 20 años. Claro. 21, y él ya era decano. Jorgito, y a nivel gobierno, ¿qué experiencia tenés? Algo que te haya marcado. Y la Secretaría de Ambiente de la ciudad, que fue una locura eso. ¿Por qué? Y porque yo estaba, esto es una infidencia, pero yo estaba en mi estudio jurídico jubilando y año 2019 y me convoca Martín Yarlora para que sea su secretario de Ambiente. Y ahí me empecé a noticiar que suponía ser el secretario de Ambiente de la ciudad, ¿no? O sea, de golpe me enteré de que tenía a cargo toda la higiene urbana en la ciudad, la recolección, lo que en ese momento yo le llamaba basura, son los residuos, claro, lo que son el mantenimiento de todos los plazas, parques, el corte de césped de la ciudad, y de ahí para arriba. O sea, creo que estuve con pánico escénico 3 días, desde que me dijo que tenía que prepararme a asumir. Me lo dijo para colmo, él me convocó de mayo, que fueron las elecciones, mayo, 2019, que pierde Mestre. Sí. Se da un periodo de transición de unos 6 meses hasta diciembre, 7, 8. Bueno, allí ya muchos sabían que iban a ser secretarios. Claro. Yo leí el diario. ¿Vos eras tribuno? ¿Mm? ¿Vos eras tribuno? Claro, yo era electo, vocal, tribuno, miembro del Tribunal de Cuentas del municipio. Allí me había convocado Martín, una cuestión de confianza, y básicamente para controlar y revisar los números de la gestión. Sí, sí. Pero quedó en eso y yo nunca me olvido, todas las mañanas llegaba al ANSES, abría el diario y veía todos los compañeros que iban a ser secretarios. Yo ni por las tapas imaginaba que podía llegar a ser uno de los secretarios de él. El 5 de diciembre a las 10 de la noche me llama y me dice, venite a la oficina, que tenemos que hablar. Bueno, voy sospechando que tal vez iba a ser convocado y efectivamente me dice, vos vas a ser secretario de Ambiente. Decime cuál es tu equipo. Y yo lo miro como diciendo, me acaba de decir que voy a ser secretario y me decís cuál es mi equipo. Dice, no me digas que no tenés equipo. Andá, pensá, tomate tus 30 minutos y volvés. Bueno, a las 11:30, en media hora había configurado un equipo para la secretaría, con lo que es higiene, espacios verdes, impacto ambiental, la universidad. Y ahí empezó realmente una aventura tremenda, que fue 7 meses muy difíciles de conocer, entrar al mundo de la municipalidad. Y con Martín, que es una persona que quien lo conoce saben lo intenso que es en la gestión, lo obsesivo de la gestión. Que no me olvido que
Ahí en los principios de gestión, el segundo mes, entro al despacho de él, no estaba, se abre una puerta, sale, ¿qué hace Jorge? Vení. Y hablando de un tema, venía a acompañarme. Bueno, lo acompaño. Doy la vueltita ahí a la oficina, abre la puertita de la oficina. Sí, estaba ahí la cama, el sillón, toda la ropa en el sillón. Y yo, esto me hace acordar cuando éramos estudiantes. ¿Y qué va a dormir acá? Sí, me dice, yo estoy acá instalado. Y ahí me di cuenta que dormía en el municipio por lo menos el primer año. Qué bárbaro. Y me contaba, sí, encima me ponen las bombas de estruendo, el SUEM a las 7 de la mañana, no me dejan dormir. Y la otra vez salí a criticarlo, pero si yo ayer le firmé el acuerdo, le mejoré el salario, ¿por qué me tiran bomba a las 7 de la mañana? Y salí como loco, bueno, enojado. No, eran los chicos que se estaban graduando y me metían las bombas acá. Pero bueno, él, digamos, ese primer año fue tremendamente intenso. Y él realmente sabe conducir, pero con mucha firmeza, lo cual está bueno. Pero bueno, tenés que estar a la altura, ¿no? Claro. No cualquiera aguanta el estrés que te supone. Una persona que todas las noches, a las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana, salía solo en el auto por la ciudad a ver cómo estaba. Y me llamaba, yo dormía con el celular al lado de mi cama, porque sé que a la 1, 2 de la mañana me llamaba. Me decía, che, un pequeño insulto cariñoso. ¿Vos viste cómo están los yuyos acá? ¿Vos no cortás? Vení, corta. Y eran las 2 de la mañana y tenés que levantarte ya. No dormías, claro, porque te levantaba en pala a las 2 de la mañana y con nada agraciado las palabras que te tiraba y tenías que salir a cortar todo a las 8, a las 10. Y eso hacía todas las noches, básicamente. O si no, a la 1 vos lo escuchabas y escuchabas los cubiertos. El tipo estaba cenando a esa hora en su despacho, ¿no? Así que seguir ese ritmo fue muy, muy, muy difícil y mucha presión, pero como decían los compañeros, siempre tenía esa salida que era bastante buena, que en un momento de tensión, donde por ahí habían gritos, presión, que las cosas pasaban, siempre tenía yo alguna salidita que distendía y hacía reír a todos. Bien. Jorge, y en el Tribunal de Faltas Ambiental, ¿cómo estás? Porque has sido el primer juez de faltas, o sea, el primer juez administrativo en faltas ambientales. Muy bien, estamos allí, creando un área que si bien existía, porque era parte de la Policía de Ambiente, el desafío fue otorgarle identidad al área. Bien. Y hoy, rápidamente, desde que empezamos a cumplir esa función, que más o menos fue en septiembre, creo que rápidamente ya se ha hecho público conocimiento de que existe este tribunal, que es quien multa, clausura, impone los ceses, y ya hay muchos colegas y abogados que están concurriendo al tribunal. La verdad, en esencia, no cambió la función y la tarea, simplemente se ha tomado estado público de que existe este tribunal. Y eso, si no cambió, desde el punto de vista de la función, operativo. Pero con los hechos, ¿ha mejorado y el ambiente? Mejoró porque hoy hay conciencia de que hay un órgano que realmente que te sanciona y te aplica. De hecho, tuve que aplicar una multa que va a ser por mucho tiempo tal vez la más elevada por una deforestación en Cruz del Eje, y a la persona que deforestó le aplicamos una multa de 1.100 millones de pesos por deforestar. Por deforestar. Sí, eso tiene que ver con la cantidad de hectáreas deforestadas. Para colmo era un área natural protegida. Con lo cual hoy tiene identidad y además le estamos haciendo honor al cargo, aplicando realmente multas rigurosas, porque también tiene que ver con la aprobación de esta ley que crea el tribunal, pero además unifica todo el sistema punitivo de multas, y además lo más importante que tuvo esta ley es que no solamente prioriza la multa, que en realidad no es la prioridad, sino que impone la obligación de recomposición ambiental. Claro. Entonces, la multa es un accesorio en definitiva que tenemos
para obligarlo a recomponer la cuestión ambiental, ya sea reforestando nuevamente o ofreciendo volver la cuestión a estado cero, ¿no? Y por supuesto va la multa, que se podrá disminuir en la medida que el plan de reparación integral sea un buen plan. Jorge, y contanos, has tenido muchas satisfacciones con la política, me imagino. Sí, muchas ¿Sí? satisfacciones. Por ahí más que la política en sí, la gestión que llevamos con Martín en la ciudad de Córdoba fue de las más satisfactorias que he tenido en la vida, porque creo que hemos hecho una gran transformación en muchos aspectos que él quería, que tienen que ver con la ciudad. Ajá. Y no hay mejor cosa que el reconocimiento de la gente de esa gestión. Qué bueno. Hace poquito incluso me llegó la placa de Blangino, con ellos hicimos la Plaza Colón. Ah, me acuerdo, y sí. es uno de las grandes satisfacciones fue haber transformado lo que era la plaza, que ya estábamos acostumbrados a esa postal triste de la ciudad, Sí. haberla transformado en lo que es hoy. Así que las satisfacciones están puestas en la gestión. Jorge, y bueno, te pregunté de las satisfacciones, me toca preguntarte cuáles son los sinsabores o algo que es muy común en la política, alguna traición. Sí, eso ¿Has es vivido? parte. ¿Sí? Sí, ¿Y es podés parte de la contar política. algunas de esas? Por lo Y menos las de más tu difíciles, último tal tramo, vez, sobre el todo. último tramo fue estuvo muy presente la decepción y las traiciones, como decís vos, es parte de la política, lamentablemente. Y tiene que ver, siempre hay un dicho, ¿no? Que a los traidores hay que buscarlos en la misma mesa, se sientan con vos en la mesa y son tus amigos. Y lamentablemente la política, el poder, la responsabilidad de manejar dinero, transforma a la gente, o por ahí no transforma, como me supo decir mi padre. En realidad la política no transforma, te desmascara Claro. la gente, te saca la esencia de lo que realmente sos y vos no lo habías conocido porque no había, en el medio no estaba la codicia del poder. Así que perdí muchos amigos. Yo me rodeé, cuando a la hora de armar mi segundo mandato, cuando asumo con Daniel Pacerini, tengo la oportunidad de rearmar un poco el equipo de acuerdo a los perfiles que yo necesitaba y prioricé mucho no solamente la experiencia, sino también la confianza. Y me recosté sobre personas a las cuales yo le confiaba mucho. Y por lo menos uno a uno, cada uno de ellos fue de alguna manera alejándose y cometiendo esto que conocemos como traiciones, ¿no? Y eso que estás contando me viene, medio que me lo dejas picando para que te pregunte, ¿tiene que ver con tu salida de la municipalidad, de la gestión de Pacerini? Y sí, fue mi salida de la municipalidad, que fue ruidosa y que en definitiva quien me la comunica a mí, la intención de mi salida es Canal 12, la noche O sea, anterior. vos te enterás por Canal 12. Sí, por Canal 12. Pero previo a la discúlpame, noticia. se había comunicado que el intendente le pedía la renuncia a todos sus funcionarios. 3 días antes, el intendente, Daniel Pacerini, pide la renuncia a todos los funcionarios, casi 400 y pico de funcionarios, que tuvimos que entregar la renuncia a todos. Y la gran Pero vos pregunta fuiste el era, único. y al final de cuentas, si vos te fijás, fui el único secretario que renuncia. Claro. Por supuesto, llegar a ese punto fue un año de muchísima tensión con el equipo de confianza de Daniel, del intendente. Él tiene otra visión de gestión y se recostó sobre otro tipo de personas, de las cuales yo nunca fui parte de esa mesa chica, como decirlo. Y eso hizo más esta complicidad de estos amigos, miembros de mi equipo que trabajaron fuertemente para que yo me fuera debilitando en lo que fue del año, llevó a que Daniel, lamentablemente, podría haberlo resuelto muy fácil pidiéndome la renuncia a mí y listo. Eligió el camino más difícil y más estruendoso, que fue pedirle la renuncia a todo el gabinete completo, 400 y pico de funcionarios. 3 días después, sí me llama, me dice que básicamente que ya
el ciclo mío estaba concluido en la gestión, con lo cual coincidía con él. Yo ya no me sentía parte, ni quería ser parte de esa gestión. El tema o la temática ambiental salió del eje de la gestión. Con Martín era una de las banderas de la gestión, la modernización y la gestión ambiental. Con Daniel, la gestión ambiental pasó a segundo o tercer plano, la redujo a higiene, simplemente, básicamente era tratar de que se realice la recolección de residuos, punto final, y el ambiente es mucho más que eso. Y nuestra gestión fue marcadamente ambientalista con Martín, no solamente en lo que fue la recolección de residuos, nosotros llevamos adelante la economía circular. ¿El IPA? La creación el mismo IPA. El mismo IPA, que es el Instituto de Protección Ambiental que creamos con Martín, sigue funcionando con Daniel, pero si vos te fijas, mantiene mínimamente las estructuras, pero no crecen esas estructuras, y todo lo contrario, en algunos puntos va para atrás. Por ejemplo, en todo lo que es economía circular, una de las decisiones del intendente en su momento fue levantar todos los ecopuntos de la ciudad. Claro. Y eso es clave, darle la oportunidad a los vecinos de separar los residuos secos, húmedos. Fíjate que la ciudad ya no tiene prácticamente ecopuntos para separar los residuos secos. Los puntos o centros verdes se comenzaron a desabastecer, quedaron fuera de inoperativos. Hay 5 centros verdes, de los cuales en un momento dejaron de funcionar 4, solamente funcionaba 1. El predio Piedras Blancas recibía prácticamente sin separar residuos casi el 90% de nuevo. Muchas cuestiones que llevamos adelante de economía circular o temática ambiental para atrás. Y esto hizo que la relación entre nosotros vaya desgastándose. Entiendo que tenía otras prioridades su gestión. Él habla de humanizar, conectar, integrar, conceptos que algún día entenderé tal vez, pero me imagino que tiene que ver con temas de salud, de educación, de seguridad, que son más competencias provinciales. Un intendente tiene que estar en la calle, tiene que estar en el alumbrado, tiene que estar en que la ciudad esté más limpia, más linda, tiene que estar en las plazas, en los parques. 9 plazas, logramos inaugurar 4 plazas. Todavía el día de la fecha deben haber 5 todavía en obra después de 2 años y medio, 3 años de gestión. Creo que saca de agenda la temática ambiental con todo lo que es el embellecimiento y mejora de los espacios verdes. Supermanzana, ¿quién se acuerda de las supermanzanas? Sistemáticamente quedaron quietas, abandonadas. ¿Qué eran las supermanzanas? Las supermanzanas tenemos 4 en la ciudad, que básicamente era generar estos espacios verdes voluminosos en pleno centro de nuestra ciudad, donde antes había cemento o mucho tránsito, como por ejemplo la supermanzana 27 de abril, que es la Plaza San Martín, ¿sí? Donde se prohíbe que pasen los colectivos, que fue una decisión fuerte, Martín, donde empezamos a tomar la calle con los bares que pueden bajar con sus mesas, ponemos árboles, claro. Pusimos más o menos 250 árboles en 2 cuadras, lo cual generó que baje mucho la isla de calor en esa zona de la Supermanzana. La de Supermanzana, el Paseo Sobremonte, que unimos Plaza de la Intendencia con Paseo Sobremonte. ¿Y hoy no están esas supermanzanas? Y hoy están degradadas, sin mantenimiento, sin cuidados, se mantienen las 4, pero no se avanzó más en consolidar nuevas supermanzanas o nuevos espacios. Es decir, todo lo que era el eje de política ambiental, ni hablar lo que era medición de calidad de aire, ya hace cuánto no se mide la calidad de aire en nuestra ciudad, la medición de la calidad del agua del río Suquía tampoco. Todas estas cuestiones entendí que no era el momento para la temática ambiental en la gestión, habían otras prioridades, con lo cual cuando él entiende que mi ciclo está concluido, yo comparto también la decisión, por eso, en definitiva, el pedido de renuncia se transforma en una renuncia expresa, sin vuelta atrás y a otra cosa, ¿no? Jorge, y en tu experiencia política, si querés compartir con nosotros de esta gestión o donde te ha tocado ejercer la función, ¿has recibido presiones? Y las presiones eran parte del más día a día. Más allá de más tu allá superior. De lo que el vecino o vecina puede conocer, porque
las presiones eran parte del día a día. Todo el día tenés presiones. ¿Qué tipo de presiones? Y fundamentalmente las más fuertes venían de las áreas más sensibles de mi gestión. Y yo tenía a cargo lo que era la recolección de residuos de la ciudad. ¿Pero presiones de qué tipo? Y presiones del sindicato, fundamentalmente, el SURBAC, con quien habíamos hecho una muy buena relación, pero bajo mucha presión. Era una constante presión y extorsión. ¿Y qué? ¿Extorsión? ¿Y qué te pedían? Básicamente, si queríamos que el servicio de la recolección se preste con total normalidad, que los camiones no se claven en medio de la noche o que se preste el servicio normalmente o que el predio de Piedras Blancas funcione y abra los portones para que entren los residuos, había que cumplir con determinadas demandas que ellos consideran legítimas. ¿Y cuáles eran? Básicamente pasaban, por ejemplo, el bono de la paz social. Todos los febreros de cada año hay que pagar un bono que se llama bono de la paz social. ¿Y eso cuánto vale? Y eso estaba por trabajador la última vez, si no recuerdo, era 350.000 pesos. Debe estar en el orden de los 600.000 pesos por única vez. ¿En monto para la municipalidad? Y calcularle que el sistema tiene 3.000 empleados, ¿no? 3.000 afiliados SURBAC. ¿900 millones? No. Y 350.000 por 3.000, eso era un impacto muy fuerte en el arca del municipio. Y eso replica también en todos los otros municipios donde también hay prestación de servicios del SURBAC, ¿sí? Se dan vuelta, inmediatamente replicaba esa decisión de pagar el bono en Córdoba, en Carlos Paz, en Villa María, en San Francisco, en Río Cuarto. Entonces, de golpe eran 5.000 municipios, todos los municipios deberían afrontar este costo, ¿no?, de lo que es el bono. Si no pagas el bono, ¿qué pasa? Se cierran los portones en Piedras Blancas, no entran los camiones. Durante 2 horas que te cierren un portón en Piedras Blancas, porque ellos están operando en Piedras Blancas, se arma una cola de por lo menos 2 kilómetros de camiones. O sea, 2 horas cerrada. Piedras Blancas son 2 kilómetros de cola de camiones. De camiones de cola. Y allí se empieza a complicar la recolección en la ciudad porque el turno tarde, si es a la mañana, ya no se puede hacer porque los camiones están esperando descarga. ¿Y eso por qué los vecinos no lo sabemos? No lo saben porque a veces los medios no lo toman o generalmente era muy rápido en la negociación y en la resolución del conflicto. Claro. Se me pregunta si había presiones todo el tiempo. Y sabía que la ciudad no estaba preparada para tener 3 días máximo sin recolección de residuos. Había noches donde no salían determinados camiones porque tal vez algún trabajador había sido despedido de alguna empresa sin consultarle al sindicato. Entonces eso era difícil. También estaba el bono de Navidad, la misma historia. O tal vez consideraban que había que incorporar más gente al sistema. En la gestión de Daniel creo que se incorporan alrededor de 120, 150 trabajadores SURBAC nuevos. Y el salario es alto y el impacto es alto. Si no lo incorporan, nuevamente la misma historia. De nuevo se paran los camiones, de nuevo se paran las recolecciones a la ciudad, de nuevo los vecinos ven residuos en la vía pública, o se trabaja con el famoso trabajo a reglamento. Claro. El trabajo a reglamento es que el trabajador no puede correr cuando baja del camión, camina. Claro. Entonces el hecho de caminar te retrasa todo el sistema. Y la mitad por lo menos. Y ahí comienza de nuevo a resentirse el servicio. Y eso está en el convenio. O sea que es legítimo que trabajen en el reglamento, y sí, por supuesto. Pero en los hechos produce este colapso de la recolección. O si no, también tienen derecho a lavar los camiones, o la obligación las empresas de lavar los camiones. Entonces a veces los camiones se lavaban y demoraba más el lavado, con lo cual también se retrasaban. Era un montón de situaciones o herramientas en la cual uno bajo presión tenías que llevar a tomar determinadas decisiones. Y por eso entiendo que el intendente dispuso la incorporación de 120, 150 nuevos trabajadores con salarios de bolsillo que deben ser de 3 millones. ¿3 millones? Y más o menos debe ser eso, 3 millones y pico hoy, lo que debe estar cobrando un recolector de residuos. Trabajo riesgoso, insalubre, o los barrenderos. Jorge, la ciudad es grande, pero bueno. ¿Y qué sentís que te faltó por hacer en tu gestión? Mucho.
Mucho porque no pudimos concretar, sin ir más lejos, anda al barrio General Paz y va a ver el Parque General Paz. Todavía está cerrado. Así que ese es uno de los grandes... ¿Dónde está el Parque General Paz? El Parque General Paz está en barrio General Paz. Sí, pero donde está el Hiper Libertad al frente. Ah, bien. ¿Sí? El nombre de la calle, uno es la Esquiu, sobre Esquiu y Libertad, creo. ¿Libertad? Y Libertad, claro. ¿sí? Ahí. Bueno, ese parque quedó inconcluso, así como otras 5 plazas grandes. Y después tenemos unos hermosos proyectos que tienen que ver con la recuperación de todo el ingreso de los colectivos de la terminal de ómnibus y todo el Boulevard Perón, tratando de hacerlo más verde, todo eso. Así que varias cosas quedaron inconclusas, pero se entendió que por un lado la situación económica no permite erogar en estas cuestiones, pero también las prioridades de gestión del intendente eran otras, ¿no? Así que básicamente eso hicieron que uno se termine retirando y también me piden que me retire, ¿no? Jorgito, ¿te has sentido cómodo? Sí, ¿Sí? claro que sí. Bueno, te voy a hacer la última pregunta Sí, fantástico. que es característica de este programa, que es, Jorge, ¿quién sos cuando nadie te ve? Y el tipo común, humilde, jardinero, que se dedica a podar, a plantar, que camina en el barrio tranquilo, sale con el perro, sale con su hijito al cine o no sé, vamos a alguna plaza, muy tranquilo, le gusta y le apasiona la moto o andar en paddleboarding en algún lago, Bueno. muy tranquilo haciendo la vida, buscando a esta altura de la vida lo único que uno aspira es el bienestar, sentirse bien básicamente. Excelente. Creo que ya lo hecho está y creo que podemos aportar mucho, pero hoy ya uno empieza a poner en la balanza el deseo de sentirse bien y tal vez no llenarse de estrés y de estos desafíos que para una parte de un ciclo de la vida estuvo bien. Pero ya es hora también de uno, siente la necesidad de estar tranquilo, pone un poquito el freno y decir ya, quiero compartir con mi hijo la mayor cantidad de tiempo posible y hacer cosas que antes no la hacía, como por ejemplo, voy a clases de violín. Nunca en mi vida se me hubiera dado por... Pero son agarrar todas esas frustraciones de la vida que uno arrastra. Muy bueno. Y decir qué es lo que siempre quise y nunca hice. Bueno, ahora estoy haciendo lo que siempre quise y nunca pude. Por ejemplo, además de ir todo el tiempo a gimnasia, a practicar un deporte que nunca tenía la regularidad de poder hacerlo, como el pádel, o dar un sábado, un domingo, irme a la Laguna Azul a hacer paddleboarding, empezar a pensar en visitar a mis hermanos que en algún viaje están en el extranjero, empezar a hacer cosas que ante la gestión uno no se permitía eso. Durante 5 años nunca salí, nunca viajé y nada de esto hice, ¿no? Bueno, Jorgito querido, tenemos como última parte del programa hacerte entrega, gracias a mí. ¿Sabes qué es esto? Espectacular. ¿Vos sabés qué es esto o no? ¿Lo identificás? A ver, no lo identifico ahora. ¿No sabés qué es? Sí. No. Un Mirá, cincel. un cincel. Un cincel. Pero Grabado. me pareció una caja de con tu nombre. cartón. Extraordinario. Bueno, ¿Sabés mira, qué preciosa. ¿Sabés qué simboliza el cincel? No. ¿No? El cincel es un instrumento de la albañilería Sí. que se usa para concentrar allí la fuerza. Ah, Y tiene perfecto. todo un significado que le damos nosotros, que decimos que quienes pasan por fuero íntimo se han caracterizado por dejar su fuerza, su energía, su pasión en el ámbito donde se han desenvuelto. Pero creemos que no es suficiente esa fuerza sin la inteligencia. Entonces, el mazo es la fuerza y el cincel es la inteligencia con la que han moldeado la realidad en la que se han desenvuelto. Así que muchísimas gracias, Jorgito, este regalo. Excelente. Gracias por venir. No, y gracias a vos por invitarme siempre. Gracias. Gracias, Jorge.